un podcast de Cooperativa. Estamos en el estudio junto al ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Faltan 31 días para el fin del gobierno, para el cambio de mando. Todavía quedan proyectos de ley que el Ejecutivo intenta que se aprueben en el mes de marzo, porque el mes de febrero, todos sabemos, es de receso parlamentario. Hay conversaciones sobre cuál será el legado de esta administración. Parte de lo que queremos conversar esta mañana con usted, Álvaro Elizalde. ¿Cómo está, ministro? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Verónica. Siempre un agrado poder venir a los estudios de Radio Cooperativa y poder conversar de los temas de la contingencia. Ya, hablemos de contingencia. Sí, usted dígame. ha dicho que el gobierno busca un traspaso ordenado y ejemplar. ¿Qué significa eso en concreto? ¿Que va a quedar cerrado, que va a quedar abierto el 11 de marzo? A ver, yo creo que es muy importante que en Chile valoremos la relevancia que tiene la democracia y el peso de las instituciones finalmente. En una democracia como la nuestra existen distintas visiones de país, distintas visiones de mundo, los candidatos compiten con programas diferentes, el pueblo decide, pero finalmente el trabajo del Estado es permanente. Y por eso creo que los ritos republicanos con mayúscula, y los ritos democráticos, los ritos institucionales son tan fundamentales. El hecho de que la misma noche se sepa quién ganó, que quien haya resultado derrotado llame y felicite al ganador, que el presidente electo se comunique con el presidente en funciones, son ritos que no tienen otras democracias de la región ni del mundo. Y que yo creo que es necesario que nosotros preservemos como un patrimonio colectivo, un acervo del conjunto de la sociedad chilena. Ya, pero y en ese contexto también es importante... Hoy. Sí, por eso, y en ese contexto también es muy importante que el traspaso de mando sea ejemplar. ¿En qué sentido? Que las nuevas autoridades cuenten con toda la información para desde el primer día tomar las decisiones que les correspondan sin que el trabajo del Estado se detenga. Finalmente, el cambio de mando no puede significar que la gestión pública se detenga. Y por eso, desde hace ya bastante tiempo, venimos trabajando para que en una plataforma electrónica se entregue a las nuevas autoridades toda la información disponible para las decisiones que tengan que tomar, así como las reuniones de coordinación, las bilaterales entre los ministros nuevos y los ministros en ejercicio, para ponerlo a tanto de la situación específica de cada una de las secretarías de Estado. Y hemos estado en ese proceso, coordinando este trabajo junto a Claudio Alvarado, que va a ser el ministro del Interior del próximo presidente de la República. ¿Y con quien usted ya se reunió la semana pasada? Yo me reuní varias veces ya con él. La idea es que este traspaso de mando sea ejemplar en términos de que se cuente con toda la información para las nuevas autoridades. Es lo mismo que se ha hecho antes, pero cada vez vamos perfeccionando los mecanismos. Y por eso, de hecho, nosotros ahora estamos subiendo la información que entregó el segundo gobierno de la presidenta Bachelet al segundo gobierno del presidente Piñera, para que esté también disponible en medio electrónico y, por tanto, se pueda contrastar la información entre lo que existía el año 2018, lo que existía el año 2022 y la situación del año 2026. Ya que usted menciona a la expresidenta Bachelet y estamos hablando de este traspaso de mando amable, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto no es un amarre para el próximo gobierno que el presidente Boric haya inscrito ya o formalizado la candidatura de Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas con el respaldo también de México, de Brasil, sabemos, pero no necesariamente conversando con el próximo gobierno sobre el tema? Es una oportunidad para el país. Verónica, mire, no todos los días existe la posibilidad de que un compatriota pueda encabezar el organismo multilateral más importante a nivel internacional. De hecho, solo un secretario general de Naciones Unidas ha sido latinoamericano y hasta ahora nunca se ha elegido una mujer. Y por tanto, que Chile tenga una candidata con opciones, porque tiene no solo una trayectoria destacada a nivel nacional, 2 veces elegida presidenta de la República, la primera mujer en nuestra historia, sino que adicionalmente tiene prestigio internacional. Como ejemplo, 2 secretarios de Naciones Unidas distintos, 2 secretarios generales, la convocaron a tareas para la constitución de ONU Mujeres y posteriormente como alta comisionada de Derechos Humanos. Y por tanto que puede contar con un nivel de respaldo importante para encabezar Naciones Unidas. Y esa es una oportunidad para el país. Y por eso hemos dicho que aquí hay que ponerse la camiseta de Chile y trabajar por lo que es mejor para Chile, independientemente de las legítimas diferencias que en una sociedad democrática existan a nivel interno. Porque es similar a lo que ocurrió cuando se eligió, ¿se acuerda?, a José Miguel Insulza en la OEA. Sí. Que efectivamente se hizo sobre la base de un desafío del país.
Pero también hay quienes han recordado en estos días que este gobierno no apoyó a Claudio Grossman en su momento cuando tenía la posibilidad de hacerse cargo de un rol importante también. Sí, yo no quiero reabrir esa controversia. Porque pensaba distinto, digo. No, es que no quiero reabrir esa controversia por el respeto que merece Claudio Grossman, pero lo que usted dice no eran las razones. Así se vio, al menos desde la oposición, sí, y así se ha representado también en los últimos días. Pero no es efectivo eso. Se conversó antes de anunciar la candidatura de Michelle Bachelet con las autoridades electas, más allá de la conversación inicial que tuvieron el presidente de la República con José Antonio Kast. Bueno, el tema se conversó el pero próximo antes presidente de de la República. digo, ministro. Sobre este punto, el propio presidente Boric en una entrevista, me parece que fue en Tolerancia Cero, si mal no recuerdo, dijo que la candidatura se iba a inscribir antes del término de su mandato. O sea, esto se actuaba con transparencia total. Se informó al país, por decirlo de una manera, porque fue una entrevista pública, donde el presidente anunció, y varios medios de comunicación replicaron la nota, diciendo que el presidente Boric había anunciado que se iba a inscribir antes del término del mandato presidencial. Y en segundo lugar, contar con el apoyo de Brasil y México por el peso que tienen en representación de América Latina a nivel internacional. Son los dos países más grandes desde el punto de vista de población, que además son muy activos a nivel internacional. Bueno, eso da cuenta de una candidatura que tiene un apoyo relevante. Y es una oportunidad para Chile, finalmente. Vio la CADEM de las últimas horas que muestra más bien división frente al tema. 44% aprueba la postulación de Michelle Bachelet, un 47% la rechaza, un 49% cree que el presidente electo debería mantener el apoyo. ¿Cómo se gobierna esa discusión para que sea política de y el Estado? porcentaje de quienes quieren que cambie esto creo que es menor. Pero mira, al margen de eso, aquí finalmente hay un desafío como país. O sea, Naciones Unidas es el principal organismo a nivel internacional. Chile ha sido parte de la construcción del sistema multilateral internacional desde sus orígenes. De hecho, el organismo más antiguo que es la Organización Internacional del Trabajo, que se constituyó después de la Primera Guerra Mundial, bueno, contó dentro de sus fundadores con Chile. Y Naciones Unidas, dentro de sus estados que participaron en su fundación, está Chile. Y para qué decir la Declaración Universal de Derechos Humanos. O sea, somos un país pequeño, al fin del mundo, literalmente, pero que tiene una voz que es respetada, producto de que hemos sido artífices de la construcción del orden internacional fundado en el multilateralismo. Y en ese contexto, poder tener la posibilidad de encabezar Naciones Unidas con una compatriota es una oportunidad para el país, y por eso nosotros decimos que hay que ponerse la camiseta de Chile. Lo último sobre esto, ¿es efectivo que Chile tiene una deuda con Naciones Unidas en este momento? Venía un parlamentario de Renovación Nacional diciendo esta mañana que ese tipo de cosas era ponerle cortapisa a la candidatura. Hay pagos periódicos que se realizan a los distintos organismos que forman parte. Hay pagos periódicos que se realizan y se tienen que realizar cuando corresponde. Sí. A propósito del cambio de mando, ministro Elizalde, ¿les han confirmado, les han dicho a ustedes de la Embajada de Estados Unidos que viene Marco Rubio al cambio de mando? El detalle del acto, podríamos decir, o de la sesión del Congreso Pleno, en que asuma el nuevo presidente de la República, algo está coordinando el Senado con la Cámara, con el equipo de protocolo de la Cancillería. Y ahí es donde se sabe todos los detalles, y en su momento se dará a conocer quiénes son todos los invitados internacionales. ¿Cuál es la política que se aplica permanentemente? Se invita a los representantes de todos los países con los cuales Chile tiene relaciones diplomáticas, y bueno, cada país determina quién es su representante. Y Estados Unidos normalmente manda al encargado de asuntos del hemisferio, pero en esta oportunidad lo que se ha dicho es que podría venir Marco Rubio. Bueno, cada país determina. Saber si ya sabía el gobierno sobre ese tema. Cada país determina cuál es su representación. En algunos casos viene jefe de Estado, en otros casos jefe de gobierno. Cuando, por ejemplo, no son la misma persona. En Chile, usted sabe, el jefe de gobierno y el jefe de Estado son la misma persona. Y en otros casos, bueno, otros representantes. Y se da a conocer la lista de quienes van a asistir oportunamente por parte del equipo de protocolo que está trabajando en la materia.
Ministro, lo llevo a los incendios en el sur, Sí. a los damnificados, la reconstrucción. Usted estuvo en el Biobío, no estoy segura de si estuvo en el Ñuble también en los Sí, últimos también. días. También. Dijo que la emergencia entró O sea, en fase perdón, la 2. última visita fue al Biobío, pero Pero ya había estado en el estado Ñuble. ya antes en el Biobío y antes en Ñuble. Usted decía que la emergencia entró en fase 2, que es de demolición, que está listo hoy, que está trazado en la cadena, que es lo más complicado del A cuello ver, de botella. vamos por parte. En términos de tiempos, este proceso se ha desarrollado con mayor celeridad que los procesos de emergencias anteriores, en años anteriores. No solo me estoy refiriendo al mandato presidencial, sino que también en mandatos anteriores. En tiempo récord se levantó la ficha FIBE, que permite el conocimiento de los hogares afectados, y en tiempo récord se levantó la ficha 2, que permite tener un diagnóstico de las viviendas afectadas, para efectos de proceder a las distintas etapas. Simultáneamente se estaba combatiendo el incendio y ya se estaban levantando la ficha FIBE. Y en algunos casos hubo que esperar porque se estaba realizando el proceso de revisión por parte de la Fiscalía en caso de que hubieran fallecidos. Y por tanto, obviamente, la PDI y el Servicio Médico Legal estaban trabajando en terreno y eso impedía que se pudiera ingresar por parte de las personas que viven en esa zona y, con mayor razón, de quienes tienen que levantar la ficha FIBE para efectos de tener el diagnóstico adecuado. En segundo lugar, en un tiempo acotado, también más rápido que en oportunidades anteriores, se han empezado a pagar los beneficios. El primero es el bono de recuperación, que asciende en el caso de viviendas con un nivel de afectación alto a 1,5 millones de pesos, que es la gran mayoría de las que se vieron afectadas. La minoría tiene un nivel de afectación medio. Y bueno, esto también se pagó sobre la base de la ficha FIBE. Y esta semana se va a proceder también al pago del bono de acogida, que asciende aproximadamente a 10 UF, casi 400.000 pesos, para que las familias tengan durante este tiempo recursos, toda vez que todavía no pueden volver a sus hogares. Y se ha establecido, por un lado, la política tradicional de instalación de viviendas de emergencia, pero hemos creado una alternativa, que es el bolsillo electrónico para la autoconstrucción asistida, que asciende a 150 UF, aproximadamente 6 millones de pesos, para que las personas que no acepten la vivienda de emergencia o la situación particular de su terreno no lo permita, puedan optar a esta otra alternativa, que consiste en recursos para que puedan comprar materiales de construcción e iniciar la reconstrucción, como ocurre muchas veces con las catástrofes que ha enfrentado nuestro país. La gente inicia la reconstrucción y de esta forma le damos recursos para que pueda llevarla adelante con mayor celeridad. Se terminó la etapa de retiro de escombros. ¿Sí? Se retiró la etapa de retiro de escombros. Eso se hizo a través de obras públicas, el ejército, carabineros, camiones de distintas instituciones, camiones, grúa, retroscadora, todo tipo de maquinaria. Y adicionalmente se transfirieron recursos para que los alcaldes, los municipios ahora lleven adelante el proceso de retiro de escombros más específico. Se está en el proceso para la demolición, que se realiza sobre la base del diagnóstico ya en terreno, porque a veces quedaron muros en pie, pero tienen daño estructural y es necesario demolerlo. Hay que botarlos. Y ese proceso va a ser liderado por el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, por tanto, se está trabajando a toda máquina. Ahora, ¿qué es lo relevante? Que todas estas etapas se vayan cumpliendo y se haga sobre la base de la coordinación de las autoridades, que en el caso de la región es el delegado regional presidencial y el jefe de la Defensa Nacional, que está a cargo del estado de excepción constitucional. Porque, por ejemplo, se instalaron por parte de los equipos de emergencia vinculados a Senapred, o sea, la labor del Estado, 200 baños químicos en Penco, y estos tienen los contratos de mantención para limpieza periódica. Claro, no hasta con llevarlo. Pero lo que ocurrió en otros casos es que a quienes aportaron baños químicos y no iban vinculados o no tenían el contrato de limpieza y por tanto se transformaron en focos sanitarios. Por supuesto, después de una semana eran inutilizables. Entonces, por eso es tan importante que este proceso se desarrolle con la mayor celeridad posible, pero también cumpliendo las distintas etapas para que se lleve adelante de buena forma. Ministro Elizalde, me imagino que vio las declaraciones del ministro Carlos Montes en el sentido de que él creía necesario instalar o crear una subsecretaría de reconstrucción, considerando la cantidad de problemas que se producen en nuestro país de uno u otro tipo. ¿Se planteó en algún momento del gobierno algo así? Hay antes de esta declaración del ministro Montes. Hay un compromiso que no necesariamente se traduce en una subsecretaría. Cuando se creó el Ministerio de Seguridad y se separaron las funciones de seguridad del Ministerio del Interior,
de regular a través de una ley todo lo que es el sistema de emergencia y reconstrucción en el marco del nuevo Ministerio del Interior. Y se ha estado trabajando en un proyecto de ley que está bastante avanzado. O sea, ¿habrá pero de reconstrucción no, o finalmente va a depender del próximo gobierno? Es una institucionalidad. Carlos Monte tiene una idea específica, pero ¿sí? Es una institucionalidad y hay ciertas definiciones que se están estableciendo en el marco de ese proyecto, pero ya se ha trabajado de manera significativa por los distintos ministerios sectorales para arribar a un texto común. Nos quedan poquitos minutos, ministro, pero es imposible no preguntarle por la agenda legislativa de marzo. Uno la ve y dice, viene demasiado cargada para los... ¿Cuántos días serán? ¿7, 8? Depende. La Cámara van a ser, no sé, 3 días y el Senado, o sea, va a ser una semana y el Senado creo que va a legislar las 2. Y uno piensa que para el gobierno es importante sacarse a la cuna y que quiere dejar lo más avanzado posible FES. Sacarlo. Pero yo diría no para el gobierno, para Chile, para la gente. ¿Cómo no va a ser importante poner fin al CAE? Y además, los recursos que el Estado destina a la educación superior. Ya habría salido, dice uno. Porque a veces no existe para el país, para la oposición, necesariamente voluntad de entendimiento de todos los sectores. Y por eso, bueno, nosotros hemos dialogado ante todo este tiempo para sacar adelante esta iniciativa. Doy un ejemplo. La reforma de pensiones, todo el mundo sabía que era necesario. La presidenta de Chile presentó un proyecto, el presidente Piñera presentó otro, no prosperaron y todos saben cuánto costó llegar al acuerdo. Incluso hubo sectores que ligeramente votaron en contra. Republicanos. Y en ese contexto nosotros esperamos que se avancen estas iniciativas porque son iniciativas que dicen relación con necesidades sociales profundas. En el caso del CAE, poner fin a la mochila del CAE, ese peso para las familias, pero adicionalmente administrar de mejor forma los recursos que el Estado destina a la educación superior, de manera más eficiente. Y en el caso de la cuna, todos sabemos la importancia que tiene poner fin a esta especie de discriminación que existe respecto a las mujeres y su inserción al mundo laboral. Y de acuerdo además al tamaño de las empresas. Y también es un proyecto que viene del gobierno del presidente Piñera. Y viene del gobierno del presidente Piñera. ¿Salen en este gobierno, no, o sea, ministro? Ha habido distintas iniciativas al respecto. Yo espero que exista voluntad de acuerdo y voluntad de entendimiento. Y en el mes de febrero, bueno, se está conversando con todos para construir las mayorías necesarias para aprobar estas iniciativas. Con todos, con la actual oposición y el nosotros, futuro gobierno con también. Todo. Nosotros siempre hemos dialogado con todos los actores. Siempre. ¿Sí? ¿Que esa lacuna lo firme el próximo gobierno para ustedes no es un problema? ¿Por qué va a ser un problema? Si el tema es que se apruebe rápido. Y nosotros esperamos que se apruebe bajo el mandato del presidente Boric. Pero aquí el tema no es quién firma, sino que la necesidad de actuar con urgencia para sacar adelante un proyecto que es necesario para el país, o si no después va a estar esperando que sea cuánto tiempo más. Por eso nos parece tan importante que se apruebe en lo posible la primera semana de marzo, porque se avanzó en un diálogo para construir la base de un acuerdo. Estamos a puertas de aprobar una iniciativa que es tan relevante. Entonces, algunos lo interpretan con el código de no le demos al presidente Boric un nuevo triunfo, a propósito de la serie de leyes que hemos sacado adelante bajo el actual gobierno, pese a tener minoría en ambas cámaras. Nosotros creemos que la reflexión es otra. Trabajemos rápido para que esta iniciativa se apruebe y por eso creemos que es importante, si es posible, que se vote la primera semana de marzo para que contemos con una sala cuna para Chile que permita, en primer lugar, el cuidado que corresponde a los niños y, por otro lado, una mayor inserción de las mujeres al mundo del trabajo. Ministro Álvaro Elizalde, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros aquí en el Diario de Cooperativa. Gracias a usted, Verónica. Que tenga buen día. Igualmente. Este es el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Algo de esto hablábamos hace un ratito con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Han pasado 3 semanas desde los incendios que afectaron a las regiones del Biobío y Ñuble, principalmente. En Ñuble, los focos más complejos estuvieron en Ranquil, Quillón y Pinto, con afectación también en El Carmen, Bulnes, Coelemu, San Nicolás. Queremos hacer foco en esta región para saber de las familias damnificadas, del trabajo que se está haciendo en este momento, y para eso estamos en contacto con el gobernador de la región de Ñuble, Óscar Crisóstomo. ¿Cómo está, gobernador? Buenos días. Hola, muy buenos días, Verónica, un gusto saludarte. Gobernador, ¿cuál es hoy el número duro en Ñuble de familias damnificadas, viviendas con daño total, parcial, las soluciones transitorias? ¿En qué está hoy Ñuble a 3 semanas de los incendios? Bueno, lo primero que quiero decirte que en el caso de Ñuble, nosotros el 13 de febrero vamos a cumplir un mes desde los incendios, porque partieron un poco antes de lo que sucedió en Biobío, así que... Claro, que fue 16, 17.
Claro, nosotros ya el 13 iniciamos los primeros incendios en Ranquil y San Nicolás, que fue lo primero que vivimos en Ñuble, un incendio larguísimo, además de cerca de 3 semanas. El de San Nicolás costó muchísimo contenerlo. Y hoy los datos son que son cerca de 800 las familias damnificadas, 374 viviendas que fueron totalmente dañadas, y el proceso hoy está en el proceso de recuperación de gran parte de ello, pero un proceso que no ha sido fácil como nosotros hubiéramos querido. En la emergencia se habló también de miles de hectáreas que resultaron afectadas, Sí, gobernador. cerca de 9.000 hectáreas, un tercio de ellas son de fines agrícolas, ¿ah? De la pequeña agricultura. Entonces, ese es un foco bien complejo para nuestra región, y lo hemos vivido lamentablemente en otros incendios, porque además el Estado no se hace cargo de todas las personas que han sido afectadas. Principalmente en este caso se hacen cargo de las personas que son usuarias de INDAP, y cerca del 60% de las agriculturas familiares campesinas no es usuaria de INDAP, por lo tanto quedan alejadas de la gran parte de ayuda que se pueda entregar o se debe entregar finalmente. ¿Y cómo se está trabajando con ellas desde la gobernación? Mira, nosotros lo que hemos hecho como estrategia, finalmente estamos esperando que el gobierno central agote todas las baterías de ayuda, como lo hemos hecho en otros años, para posteriormente nosotros acudir a los sectores donde no va a llegar el gobierno central, ya que son principalmente las personas no afecta ayuda a través de INDAP, y otra ayuda económica que entregamos a empresas o empresarios o pymes finalmente, que van quedando fuera de los sistemas, porque por diversos motivos ya el Estado todavía no aprende que no solamente tiene que trabajar con sus usuarios, sino que tiene que trabajar con todos los afectados. Bueno, el gobierno, a propósito de sus usuarios, anunció medidas para los afectados: el bolsillo electrónico de emergencia, el subsidio de la retención laboral, becas de emergencia y también este aporte directo para la reconstrucción, que nos decía fuera de micrófono el ministro Elizalde, porque no están los datos concretos todavía, esperan tenerlos durante la semana, que ha sido el preferido por las personas que están afectadas. Antes de que les instalen una vivienda de emergencia, prefieren el dinero y empezar a construir ya su vivienda definitiva. ¿Es así también en Ñuble? ¿Es lo que ha visto usted, gobernador? Mira, es lo que uno observa en menos densidad en nuestra región, porque nosotros evitamos un poquito eso. Te voy a explicar por qué. Porque finalmente cuando las familias empiezan a construir su vivienda, ¿ya? No le llega la vivienda definitiva, porque se instalan por diversos motivos técnicos después, y no cumple ninguna característica de una vivienda bien instalada. Entonces creo que algo perverso por la falta de gestión finalmente que tiene el Estado para poder entregarle una solución a las personas, ¿ya? Es como decirte: aquí te entrego el bono, arréglate como tú las puedas finalmente, ¿ya? Porque nosotros no tenemos la capacidad de responder rápidamente. Yo creo que es una respuesta sencilla finalmente a un problema complejo que se resuelve con gestión, ¿ya? No con ese tipo de ayuda. Bienvenido sea, pero sería quizás para algo complementario. El problema es cuando la gestión no es lo suficientemente rápida y la gente dice: prefiero usar este dinero, instalarme, poner ya un techo y tener dónde estar. Pero obvio, mira, ¿cómo tú no puedes instalar después de un mes vivienda de emergencia en buenas condiciones? Es un problema de gestión, ¿ya? O sea, los incendios nosotros los tenemos todos los años, ¿ya? Nosotros hoy tenemos ya solicitado ¿Y no se están instalando viviendas de emergencia en el número que se requiere? No, mira, nosotros la solicitud que tenemos de los municipios, porque los municipios a través de las fichas FIBE suben los requerimientos, porque no todas las personas tampoco son asignatarias de vivienda, ya sea porque eran segunda vivienda, en fin, o eran arrendatarios, hay otras condiciones. Son 184 viviendas que se han pedido. De esas solamente el 50... No son tantas. No son tantas, si no es una cifra visceral, que uno dijera ya, son miles, como yo siento que va a ser muy complejo en Biobío. Aquí son 184. De esas se ha instalado solamente el 50%. Y de ese 50% instaladas, solamente 8 con todas las condiciones, con luz, con agua, con fosa sanitaria. Después de un mes. Entonces claramente que hay un problema de gestión, que es evidente, ¿ya? Que evidente, lo hemos visto en todos los incendios. Entonces yo siento que aquí partimos con mucha fuerza en la instalación de las viviendas, pero los sistemas complementarios que son de habitabilidad no van a la par. Y eso se resuelve con tener mayor proveedores, ya, ojalá proveedores locales, porque te ayuda a la economía local también, ¿no? Proveedores nacionales, ¿ya? Eso es gestión. Yo creo que ahí hay un cuello de botella que, a pesar de todas las emergencias que hemos tenido
todos estos años, todavía el sistema no se prepara, lamentablemente no aprende de los procesos que tienen que vivirse de forma natural. Esto ya debería ser como incorporado de lo natural que tiene que pasar después de una emergencia. Hay que decir que usted no está hablando desde la oposición precisamente, No, gobernador. No, yo lo hablo con la sinceridad que requiere el caso. Yo hace un par de semanas dije bien, estamos avanzando bien con las viviendas, están llegando, hoy tenemos el 50% de la vivienda instalada, pero falta el otro proceso de la habitabilidad que ya lo vivimos hace 3 años atrás, que terminamos haciéndolo nosotros como gobierno regional finalmente. ¿Ya? Oiga, pero hoy están los mecanismos para poder hacerlo a través de Senapred. Y para yo creo que ahí... Y para enfrentar el tema de la gestión, dice usted, ya hay mecanismos a través de Senapred, pero el ministro de Vivienda planteaba hace un par de días la necesidad de instalar una subsecretaría de reconstrucción. El ministro Elizalde nos decía, es algo que está en evaluación, pero no a modo de subsecretaría, sino como parte de la institucionalidad del ministerio que él encabeza hasta el 11 de marzo. ¿Va por ahí la solución o no? Entreguen la competencia a los gobiernos regionales y les aseguro que lo vamos a solucionar sin más burocracia. Yo creo que no hay que armar aquí más aparatos públicos para estar solucionando esto, si este es un tema de gestión, no de armar nuevas institucionalidades. Entregue la competencia de la reconstrucción con recursos a los gobiernos regionales y le aseguramos que le vamos a solucionar rápidamente este problema al Estado. Recursos tienen los gobiernos regionales, en todo caso. Pero lo tenemos, pero este tipo de emergencias, por ejemplo, una línea especial de reconstrucción y que se haga cargo de la gestión los gobiernos regionales, junto con los municipios. Te aseguro, Verónica, que esto avanzaría muy rápido con los municipios. Tenemos ya una alianza hecha en trabajo en conjunto, pero este tema de estar colocando nuevas subsecretarías, nuevas divisiones, para solucionar un tema de gestión no se soluciona así. O sea, que incluso Senapred, con mayor autonomía, podría hacerlo. Pero como todo esto es centralizado, esto se retrasa. Si los procesos de emergencia deberían estar más radicados, disculpa Verónica, en cada región, para poder solucionarlo, no a nivel central. Porque no son las características de una nación, son las características de un territorio que hay que recuperar. Gobernador Crisóstomo, si hoy tuviera que poner un objetivo medible, ¿qué debería estar resuelto en Ñuble en 30 días para decir, ya, sabe que estamos saliendo de esta emergencia? El 100% de la vivienda instalada y habitable, eso es posible poder hacerlo. De las viviendas de emergencia. De emergencia. Segundo, en 30 días yo creo que debería estar entregándose los primeros subsidios de vivienda a las personas que cumplan todos los requisitos. Eso también es posible poder hacerlo. Lo tercero, planes de recuperación turística, que en mi región estamos muy complicados, porque indudablemente con un incendio nadie va a venir aquí a ver eso, sino que se nos arrancó el turismo, lo estamos recuperando recién estos últimos días, pero ahí hay un trabajo fuerte. Y ayudas directas al 100% de los agricultores afectados, no solamente los usuarios. Y a las familias que sienten que la ayuda no les está llegando. ¿Qué les dice hoy, gobernador? Bueno, nosotros tenemos el catastro completo y ¿sabes lo que siento que sería muy bueno? Que existiera información en línea, actualizada y transparente del proceso de reconstrucción. Eso hoy no lo ve uno. Y si lo vimos, no sé, yo vi el proceso de reconstrucción de los terremotos anteriores que hemos tenido del 2010 en particular. Uno tenía donde poder acceder como ciudadano, cómo iba el proceso de reconstrucción día por día actualizado. Eso falta también, porque realmente aquí se van perdiendo los datos. Y eso no puede ser, sobre todo en un proceso que estamos viendo ahora de traspaso de gobierno de uno a otro. Y como le decía, ¿qué se le dice a la familia? ¿Paciencia? Mira, nosotros vamos a seguir trabajando, pero aquí hay que exigir al gobierno que apure más la marcha, ¿ya? Nosotros tenemos mecanismos para poder ayudar, pero aquí lo que se requiere es gestión de parte del gobierno central para poder apurar la marcha en estos procesos. Nosotros estamos acompañando a la familia, los vamos a seguir acompañando. Creo que es posible hacerlo. O sea, yo quiero creer que es posible ayudar con mayor agilidad en la primera parte de emergencia y después la recuperación total. Creo que aquí hay una posibilidad cierta de poder hacerlo y de sacar a relucir todos los aprendizajes de los años anteriores de toda la emergencia. Pero yo siento que ahí hay que liberar un poquito la burocracia para que puedan avanzar los organismos como Senapred o Interior en la instalación, en la ayuda. Ahora, yo rescato las ayudas inmediatas que llegaron, fueron a un par de días, eso también hay que decirlo, ¿ya? O sea, a todas las familias afectadas les llegaron los bonos correspondientes a sus cuentas inmediatamente. Creo que eso también hay que decirlo, porque de repente se olvida que estas cosas no eran tan rápidas antes. Entonces hubo un alivio para las familias. La ayuda que están entregando los municipios también es un alivio. La sociedad civil ha sido un alivio. Pero ya es momento de tener la contabilidad de los afectados, el seguimiento oportuno y mayor gestión.
El gobernador de la región de Ñuble, Óscar Crisóstomo, en el Diario de Cooperativa. Muchas gracias por conversar con nosotros, Verónica, y también aprovechar de decir que la región de Ñuble está abierta ya para el turismo, así que lo estamos esperando con muchas ganas, y nuestros operadores también están ya listos y dispuestos para poder esperar una región hermosa como la nuestra. Así todavía un gran abrazo queda verano. Todavía queda cerca de 3 o 4 semanas, así que aprovechen Ñuble, así también nos colabora. Muchas gracias, gobernador. Buen día. Buen día. Resumen de noticias en el Diario de Cooperativa. En Cooperativa, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, defiende la presentación de candidatura de Michelle Bachelet a Naciones Unidas. También anunció la evaluación de una nueva institucionalidad de reconstrucción para el país. Finalmente hay un desafío como país. Naciones Unidas es el principal organismo a nivel internacional. Chile ha sido parte de la construcción del sistema multilateral internacional desde sus orígenes. Tiene una voz que es respetada. Poder tener la posibilidad de encabezar Naciones Unidas con una compatriota es una oportunidad para el país, y por eso nosotros decimos que hay que ponerse la camiseta de Chile. Las declaraciones del ministro Carlos Montes, en el sentido de que él creía necesario instalar o crear una subsecretaría de reconstrucción. Hay un compromiso que no necesariamente se traduce en una subsecretaría. Cuando se creó el Ministerio de Seguridad, de regular a través de una ley todo lo que es el sistema de emergencia y reconstrucción en el marco del nuevo Ministerio del Interior. Y se ha estado trabajando en un proyecto de ley que está bastante avanzado. A propósito, el gobernador de Ñuble asegura que los gobiernos regionales pueden gestionar mejor que el gobierno central eventuales reconstrucciones. De eso y más conversamos con el gobernador Óscar Crisóstomo. Son 184 viviendas que se han pedido. De esas se ha instalado solamente el 50%. Y de ese 50% instaladas, solamente 8 con todas las condiciones. Con luz, con agua, con fosas sanitarias. Después de un mes. Entonces claramente que hay un problema de gestión, que es evidente. El ministro de Vivienda planteaba hace un par de días la necesidad de instalar una subsecretaría de reconstrucción. El ministro Elizalde nos decía, es algo que está en evaluación. Lléguenos la competencia a los gobiernos regionales y le aseguro que eso lo vamos a solucionar sin más burocracia. Yo creo que no hay que armar aquí más aparatos públicos para estar solucionando esto, si es un tema de gestión, no de armar nuevas institucionalidades. Investigan asesinato en las cercanías del metro Calicanto. Un hombre fue baleado y trasladado a la posta central, donde perdió la vida. Al menos 70 locales afectados y pérdidas millonarias. Deja incendio en La Vega Central. Municipalidad de Recoleta habilitará espacio temporal para los locatarios. Se quemó casi todo, pues. No se pudo rescatar nada. Con el humo todo se ha contaminado, entonces ese producto ya prácticamente para consumo no está bueno. Alta pérdida, altas personas quedaron ahora en cero. Esperar a ver qué dice la administración de La Vega, que ellos son los que dan los detalles de las cosas que pasan aquí. A nosotros no nos dejan sacar ni siquiera la mercadería, por último, para ir a venderla a otro lado, ¿no? Nos tienen prohibido el paso. Y Bad Bunny triunfa con su show en el Super Bowl, que se convirtió además en una declaración política. Lady Gaga, Ricky Martin, Pedro Pascal entre sus invitados. Uno de los peores shows de la historia, una afrenta a la grandeza de Estados Unidos, dijo Donald Trump. No le gustó nadita el show del conejo malo. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.